Le dije a mi hijo: «Miguel, solo quiero darte un abrazo». Él respondió sin siquiera mirarme bien: «Ahora no, mamá. Por favor, no me avergüences». En ese instante entendí que me había vuelto un extra en la boda de mi propio hijo. El salón brillaba bajo luces doradas. El perfume de las flores blancas olía a algo demasiado caro para mí, y mi nombre no tenía lugar en ninguna parte. Patricia se deslizaba por el salón del brazo de Miguel, radiante, y cuando alguien preguntaba por la familia de él, señalaba a los González como quien muestra un trofeo. Yo, en la segunda fila, tragaba en seco. «Miguel, ven aquí. El señor Arturo González quiere conocerte», decía ella, pasando junto a mí como un viento frío. Mi lugar en la cena, al fondo. La mesa principal celebraba a la familia unida. Cuando el micrófono llegó a las manos de mi hijo, esperé una mirada, una palabra. Pero lo que llegó fue lo contrario, especialmente a don Arturo González, un verdadero padre. El aplauso dolió más que cualquier silencio. Apreté la servilleta empapada y entendí: si me apagaron en público, yo encendería mi propia luz, y en esa luz, el amor sin respeto ya no tendría espacio para vivir. Estaba ahí parada en el salón, decorado con flores caras que nunca había visto antes, usando el vestido azul marino que compré con tanto cariño, y nadie me presentaba como la mamá del novio. Patricia, mi nuera, saludaba a todos los invitados al lado de Miguel, y cuando alguien preguntaba sobre la familia de él, ella simplemente decía: «La familia importante está toda aquí», refiriéndose a sus padres, Arturo y Rosa González, dueños de una constructora en la ciudad. Yo me quedaba ahí parada, sonriendo forzadamente, fingiendo que no escuchaba las conversaciones susurradas. «¿Quién es esa señora de azul? Debe ser alguna tía lejana». Durante toda la ceremonia, Miguel evitó mi mirada. Desde que llegué al salón de eventos Las Flores de Guadalajara, me di cuenta de que algo extraño estaba pasando. El lugar era elegante, con mesas redondas cubiertas de manteles blancos y centros de mesa con rosas rojas importadas. Todo brillaba, todo era perfecto, todo era costoso. Pero había un detalle que me partió el corazón desde el primer momento. En la mesa principal, donde normalmente se sentarían los padres de ambos novios, solo había 2 sillas adicionales junto a Miguel y Patricia. 2 sillas que claramente estaban reservadas para Arturo y Rosa González. Para mí no había lugar. Cuando me acerqué a preguntarle a Miguel dónde debía sentarme, él me miró con una expresión incómoda y señaló hacia una mesa al fondo del salón. «Mamá, ahí estarás muy cómoda», me dijo sin mirarme a los ojos. Era la mesa número 15, casi junto a la cocina, donde habían sentado a algunos conocidos lejanos y a un par de vecinos del barrio donde vivíamos hace años. Gente buena, pero claramente no la familia inmediata del novio. Me senté en silencio, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada invisible. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras hermosas sobre el amor, la familia y la unión. Habló de la importancia de los padres en la formación de los novios, de cómo el amor de una madre forma el carácter de un hombre, de cómo los valores familiares se transmiten de generación en generación. Cada palabra que decía me causaba más dolor, porque yo sabía que Miguel estaba escuchando todo eso sin pensar en mí, sin recordar las noches que pasé despierta cuando estaba enfermo, sin valorar todos los sacrificios que hice para que llegara hasta ese momento. Cuando llegó el momento del intercambio de votos, Miguel tomó las manos de Patricia y comenzó a hablar. Sus palabras fueron bonitas, románticas, llenas de promesas de amor eterno. Pero hubo una parte que me quebró por completo. Dijo: «Patricia, gracias por enseñarme lo que es una familia de verdad. Antes de conocerte, yo no sabía lo que significaba tener el apoyo incondicional de una familia que cree en uno». Esas palabras resonaron en el salón como una declaración de que todo lo que yo había hecho por él durante 35 años no había sido apoyo real, no había sido familia de verdad. Desde mi mesa al fondo, veía cómo Arturo y Rosa González sonreían orgullosos, como si realmente fueran los únicos padres que Miguel había tenido en la vida. Rosa llevaba un vestido de seda color champán que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto, y Arturo lucía un traje que seguramente había sido hecho a la medida. Ellos representaban todo lo que yo no era.
dinero, estatus social, educación universitaria, conexiones importantes. Y Miguel había decidido que eso era más valioso que el amor incondicional que yo le había dado durante toda su vida. Después de la ceremonia religiosa, todos se dirigieron al área de la recepción. Fue entonces cuando la humillación se volvió más evidente. Patricia organizó la sesión de fotos familiares y yo esperé pacientemente mi turno para aparecer junto a Miguel. Pero ese turno nunca llegó. Primero fueron fotos solo de los novios, luego con los González, después con los amigos cercanos, luego con los compañeros de trabajo, incluso con los padrinos de Lazo, pero ni una sola foto conmigo. Cuando finalmente me acerqué a sugerir que deberíamos tomar al menos una foto juntos, Patricia me sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía bien y me dijo: «Ay, Carmen, se nos está haciendo tarde con el cronograma. Mejor después, ¿sí?» Durante el cóctel, traté de integrarme a las conversaciones. Me acerqué a un grupo donde estaba Miguel platicando con algunos invitados sobre su trabajo. Cuando llegué, él no me presentó. Simplemente siguió hablando como si yo no estuviera ahí. Uno de los invitados, un señor mayor muy educado, me dirigió la palabra preguntándome cuál era mi relación con los novios. Antes de que yo pudiera responder, Miguel interrumpió. «Es una vecina de la familia, muy querida por nosotros. Una vecina de la familia». Esas fueron las palabras que mi propio hijo usó para describir a la mujer que lo trajo al mundo, que lo cuidó cuando estaba enfermo, que trabajó 3 empleos para pagarle la universidad. La hora de la cena llegó y yo me dirigí a mi mesa asignada. Mis compañeros de mesa eran personas encantadoras. Doña Esperanza, mi vecina de toda la vida que había venido por cortesía. Don Ramón, el señor que había sido cartero en nuestro barrio durante décadas. Y una pareja joven que resultó ser primos lejanos de Patricia que apenas conocían a los novios. Ellos notaron inmediatamente que algo estaba mal. Doña Esperanza me preguntó directamente: «Carmen, ¿por qué no estás en la mesa principal? Tú eres la mamá del novio». No supe qué responder sin quedar como una tonta o hacer una escena. Simplemente sonreí y dije que había preferido sentarme ahí para estar más cómoda. Pero don Ramón, que conocía a Miguel desde que era niño, no se quedó callado. «Ese muchacho debería estar orgulloso de ti, Carmen. Yo lo vi crecer. Vi cómo lo sacaste adelante después de que Francisco falleció. Cualquier hombre decente habría hecho de su madre la reina de su boda». Sus palabras, aunque bien intencionadas, me causaron aún más dolor porque confirmaban lo que yo ya sabía. Mi hijo se estaba comportando de una manera incorrecta y hasta extraños podían verlo. El momento más doloroso llegó cuando el DJ anunció que era hora de los agradecimientos especiales. Miguel tomó el micrófono con una sonrisa radiante y comenzó a hablar. «Buenas noches a todos. Patricia y yo queremos agradecer a todas las personas especiales que nos acompañan en este día tan importante». Mi corazón se aceleró pensando que finalmente me mencionaría, que reconocería públicamente todo lo que yo había hecho por él. Primero que nada, queremos agradecer a don Arturo y doña Rosa González, que nos han apoyado desde el primer día de nuestra relación. Ellos nos han enseñado lo que significa tener una familia unida, y hoy, oficialmente, me convierto en su hijo. Las palabras siguieron fluyendo. Agradeció a los padrinos, a los amigos que habían viajado desde otras ciudades, a los compañeros de trabajo que habían colaborado con la organización, incluso al personal del salón, por hacer de esta noche algo mágico. Pero cuando llegó el momento de agradecer a la familia que lo había criado, a la mujer que había sacrificado todo por él, Miguel simplemente dijo: «Y por último, gracias a todas las personas que de una u otra forma han sido parte de nuestro crecimiento personal. Su cariño nos ha traído hasta aquí». Era una frase tan genérica, tan vacía, que podría haber estado hablando de cualquier persona. Ni siquiera me miró durante esas palabras. Fue en ese momento, mientras todos aplaudían y Miguel abrazaba a Arturo González como si fuera su verdadero padre, que algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era solo tristeza o decepción, era algo más profundo, más definitivo. Era la realización de que el hijo que yo había criado, el hombre en el que había invertido toda mi vida, me había borrado completamente de su historia. Para él, yo ya no existía como la mujer que lo había formado.
Existía solo como un recuerdo incómodo del pasado que prefería mantener oculto. Después de los agradecimientos, comenzó el baile. La primera pieza fue para los novios, por supuesto. La segunda fue el tradicional vals de la novia con su padre. Arturo González tomó a Patricia de la mano y bailaron mientras todos los miraban con admiración. La tercera pieza debería haber sido el turno del novio con su madre. Era una tradición que yo había esperado durante años, desde que Miguel era pequeño, y me decía que cuando se casara, bailaríamos la canción más bonita del mundo. Pero esa pieza nunca llegó. En su lugar, Miguel invitó a Rosa González a bailar, presentándola como mi segunda mamá, la mujer que me enseñó a ser el hombre que soy hoy. Desde mi mesa, veía cómo Rosa González sonreía satisfecha mientras bailaba con mi hijo. Ella llevaba puesta una sonrisa de triunfo, como si hubiera ganado una competencia que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Miguel la hacía girar suavemente, le susurraba cosas al oído que la hacían reír, la trataba con la ternura y el respeto que yo había soñado recibir en ese momento. Era doloroso, pero más que dolor, era claridad, una claridad brutal sobre lo que realmente significaba para la nueva vida de Miguel. Patricia se acercó a mi mesa durante una pausa entre canciones. Vino caminando con esa sonrisa calculada que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba saliendo con Miguel. Se agachó para hablarme al oído, como si fuera a decirme algo confidencial. Carmen, espero que entiendas que hoy es un día muy especial para nosotros. Miguel y yo hemos trabajado muy duro para causar la impresión correcta con las personas importantes de nuestro círculo social. Sería mejor si no llamaras mucha atención. Ya sabes cómo son estas cosas en nuestro ambiente. Sus palabras fueron dichas con tanta suavidad, con tanta aparente consideración, que cualquier persona que las hubiera escuchado habría pensado que me estaba dando un consejo amigable. Pero yo entendí perfectamente el mensaje real. Yo era una vergüenza para ellos, una mancha en la imagen perfecta que querían proyectar. Mi presencia, mi origen humilde, mi vestido modesto, mi manera de hablar sin pretensiones, todo eso representaba algo que ellos querían mantener oculto. La miré directamente a los ojos y le sonreí de vuelta. Por primera vez en meses, no me sentí intimidada por ella. Patricia, le dije con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Tienes razón, hoy realmente va a ser un día inolvidable. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. En ese momento, sentada en la mesa 15 del salón Las Flores de Guadalajara, viendo a mi hijo bailar con otra mujer a quien llamaba mamá, algo se despertó dentro de mí. No era rabia, no era venganza, era algo mucho más poderoso. Era la determinación de una mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo. El resto de la noche pasó como en una niebla extraña. Comí mi cena en silencio, sonreí cuando era necesario, aplaudí en los momentos apropiados. Pero por dentro estaba haciendo cálculos, tomando decisiones, planeando un futuro que Miguel nunca había imaginado posible. Durante 35 años había vivido para él. Durante 8 años de viudez había seguido viviendo para él. Pero esa noche, por primera vez en décadas, comencé a vivir para mí. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a despedirse, Miguel se acercó a mi mesa por primera vez en toda la noche. Mamá, ¿te divertiste? Espero que hayas estado cómoda. Sus palabras sonaban automáticas, como algo que decía por obligación. Muy cómoda, mijo, le respondí. Ha sido una noche muy educativa. Él no captó la ironía en mi tono. Me dio un abrazo rápido, superficial. El tipo de abrazo que le darías a un conocido al que no has visto en mucho tiempo. Te hablamos pronto, ¿sí? Patricia y yo vamos a estar muy ocupados con la luna de miel y todo eso, pero ya nos pondremos en contacto. Ya nos pondremos en contacto. Como si fuera una vendedora telefónica o una gestora de algún servicio. No te voy a extrañar. No, gracias por todo lo que hiciste para que este día fuera posible. No, eres la mujer más importante de mi vida. Solo ya nos pondremos en contacto. Sonreí y le dije que esperaba que fuera muy feliz en su luna de miel. Lo que no le dije era que esas serían las últimas palabras amables que escucharía de mí en mucho tiempo. Esperanza me llevó a casa en su carro viejo, pero confiable. Durante el trayecto,
Ninguna de las dos habló. Ella sabía que yo necesitaba silencio para procesar lo que había pasado. Cuando llegamos a mi casa pequeña en la colonia San Rafael, la misma casa donde había criado a Miguel desde que Francisco falleció, me quedé sentada en el asiento del pasajero por unos minutos más. ¿Estás bien, Carmen?, me preguntó Esperanza con genuina preocupación. Estoy mejor que bien, le respondí. Por primera vez en años, veo las cosas con total claridad. Esa noche, sentada en mi cocina donde había preparado miles de comidas para Miguel, donde había hecho su tarea con él durante la primaria, donde había llorado sola después del funeral de Francisco, tomé la decisión que cambiaría todo. Miguel había escogido su familia en su boda. Arturo y Rosa González eran sus padres ahora. Patricia era su prioridad absoluta. Yo era solo una vecina querida que había servido su propósito y ya no era necesaria. Muy bien. Si eso era lo que él quería, eso era exactamente lo que iba a obtener. Pero lo que Miguel no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía recursos, dignidad y fuerza suficiente para construir una vida completamente nueva. Una vida donde nadie me haría sentir invisible nunca más. El juego había cambiado, y las reglas nuevas las iba a poner yo. Después de la boda, regresé a mi casa pequeña en la colonia San Rafael, la misma casa donde crié a Miguel solo después de que mi esposo Francisco falleció. Me senté en la cocina donde preparé miles de comidas para él. Miré las paredes que todavía guardaban sus medallas de graduación y sus diplomas, y comencé a cuestionar todo lo que había hecho durante estos años. Durante 8 años, desde que Francisco falleció, mi vida entera giró alrededor de Miguel. Trabajé como empleada doméstica, costurera, vendedora de tamales, cualquier cosa para garantizar que él tuviera una buena educación. Nunca me volví a casar, nunca viajé, nunca compré nada para mí misma. Cada peso que ganaba lo invertía en el futuro de él, porque creía que un día se sentiría orgulloso de mí. En los últimos 2 años, desde que comenzó a salir con Patricia, Miguel se fue alejando de mí gradualmente. Primero fueron las visitas que disminuyeron. Después, las llamadas telefónicas que se volvieron más raras. Por último, él comenzó a mentir sobre dónde vivía yo cuando le presentaba a Patricia a alguien. Decía que yo me había mudado lejos o que estaba de viaje. Una vez escuché a Patricia hablando por teléfono con una amiga. La mamá de Miguel es medio, ya sabes, muy humilde para nuestro círculo social. Yo estaba en la cocina preparando la cena para ellos cuando escuché eso, y fingí que no había escuchado. Pero las palabras se quedaron grabadas en mi mente como una marca dolorosa. Mi vecina Esperanza siempre trató de alertarme sobre el comportamiento de Miguel. Ella decía: «Carmen, criaste a un hijo ingrato, él se avergüenza de ti y eso no es normal». Yo siempre defendía a Miguel, siempre encontraba excusas para su comportamiento. «Él solo está tratando de encajar en el mundo de Patricia», le decía a Esperanza. «Es normal que un hombre enamorado quiera impresionar a la familia de la novia». Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que Esperanza tenía razón. Miguel realmente se avergonzaba de mí, y lo peor de todo era que yo había permitido que eso pasara. Me había vuelto tan pequeña, tan invisible, que hasta mi propio hijo había olvidado quién era yo. Y en ese momento, sentada sola en mi cocina, finalmente entendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los días siguientes a la boda fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba esperando una llamada de Miguel, esperando que me dijera que había sido un malentendido, que Patricia lo había presionado, que él realmente me amaba y me valoraba. Pero esa llamada nunca llegó. En cambio, lo que llegaron fueron los recuerdos. Recuerdos de todas las veces que sacrifiqué mi felicidad por la de él, todas las oportunidades que dejé pasar, todos los sueños que abandoné para convertirme en la madre perfecta que él necesitaba. Recordé cuando Miguel tenía 12 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir en el hospital, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama. Los médicos me decían que fuera a casa a descansar, pero yo no podía dejarlo solo. Cuando finalmente se recuperó, él me dijo: «Mami, eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande, te voy a cuidar igual que tú me cuidas a mí». Esas palabras me habían sostenido durante años, me habían dado fuerzas en los momentos más difíciles. Pero ahora, recordándolas en mi cocina vacía, solo me causaban más dolor.
También recordé cuando Miguel se graduó de la secundaria. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para poder comprarle el traje que él quería para la ceremonia. Era un traje caro, de una tienda elegante del centro de la ciudad, pero él había puesto sus ojos en ese, y yo no podía decepcionarlo. El día de la graduación, él subió al escenario para recibir su diploma y me buscó entre la multitud. Cuando me encontró, me sonrió y me mandó un beso. Esa noche, cuando llegamos a casa, me abrazó y me dijo: «Mamá, sin ti nada de esto habría sido posible. Algún día te voy a reponer todo lo que has hecho por mí». Pero ese día nunca llegó. En su lugar llegó Patricia, y con ella la vergüenza de tener una madre humilde. Los recuerdos más dolorosos eran los más recientes. Recordé la primera vez que Patricia vino a cenar a mi casa. Yo había limpiado durante horas, había cocinado los platillos favoritos de Miguel, había puesto la mesa con la vajilla que solo usaba en ocasiones especiales. Patricia llegó vestida elegantemente, con zapatos caros y un bolso de marca. Desde el momento en que entró, pude ver en sus ojos que estaba evaluando todo: los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, la alfombra desgastada de la sala. Durante la cena, ella fue educada pero distante. Respondía a mis preguntas con monosílabos y evitaba hacer contacto visual conmigo. Después de esa primera cena, las visitas de Miguel a mi casa se volvieron cada vez más raras. Cuando yo le preguntaba por qué no venía tanto, él siempre tenía una excusa. Estaba muy ocupado en el trabajo, tenía planes con Patricia, tenía que hacer mandados. Pero yo sabía la verdad. Patricia no se sentía cómoda en mi casa, y Miguel había elegido su comodidad sobre mi compañía. Gradualmente, nuestros encuentros se trasladaron a restaurantes o cafeterías del centro, lugares neutrales donde Patricia no tendría que enfrentarse con mi realidad económica. Una de las conversaciones más hirientes que tuve con Miguel fue hace 6 meses, cuando él me sugirió que sería bueno que yo mejorara mi apariencia para la boda. Me dijo que Patricia había encontrado una peluquería donde podrían modernizar mi look y que ellos pagarían el servicio como regalo. En ese momento, pensé que era un gesto generoso, una muestra de que querían incluirme en su día especial. Pero ahora entendía que no era generosidad, era vergüenza. Ellos querían cambiarme porque yo, tal como era, no era presentable para sus estándares. Recordé también todas las veces que Patricia había hecho comentarios sutiles sobre mi forma de vestir, mi manera de hablar, mi falta de educación formal. Nunca fueron insultos directos, siempre estaban disfrazados como sugerencias amigables. «Carmen, ¿has pensado en tomar clases de inglés? Hoy en día es muy importante». «Carmen, vi un vestido precioso en Liverpool que te quedaría perfecto». «Carmen, deberías probar esta crema para las manos, hace maravillas con la piel reseca». Cada comentario era una pequeña humillación, una forma sutil de recordarme que yo no era suficientemente buena para el mundo al que Miguel ahora pertenecía. Pero lo que más me dolía era recordar cómo Miguel había comenzado a cambiar su historia personal para impresionar a la familia de Patricia. En las cenas con los González, él hablaba de su infancia privilegiada, de los viajes familiares que nunca habíamos hecho, de las oportunidades educativas que yo supuestamente le había proporcionado. Mentía sobre nuestra situación económica, sobre mi trabajo, sobre nuestro estilo de vida. Creaba una versión ficticia de nuestra historia, donde yo era una viuda acomodada que había elegido vivir modestamente, no una mujer trabajadora que había luchado cada día para darle lo mejor que podía. Una noche, 3 semanas antes de la boda, escuché una conversación telefónica entre Miguel y Arturo González que me partió el corazón. Miguel le decía: «Don Arturo, usted ha sido como un padre para mí. Honestamente, nunca tuve una figura paterna fuerte en mi vida después de que murió mi papá. Mi mamá hizo lo que pudo, pero usted me ha enseñado cosas sobre ser hombre que yo nunca aprendí en casa». Esas palabras fueron como una bofetada. Yo había sido padre y madre para él durante 8 años, había trabajado incansablemente para darle estabilidad y amor, y él estaba borrando todo eso para quedar bien con su futuro suegro. Sentada en mi cocina esa noche después de la boda, también recordé todas las conversaciones que había tenido con Francisco antes de que muriera. Él siempre me decía: «Carmen, Miguel va a ser un buen hombre porque tú lo estás criando bien».
Pero no te olvides de vivir tu propia vida también. No te pierdas a ti misma en ser su mamá. En ese momento, pensé que Francisco se preocupaba demasiado, que era natural que una madre se dedicara completamente a su hijo. Pero ahora entendía lo que él había visto, el peligro de construir toda mi identidad alrededor de ser la madre de Miguel. Durante esos días de reflexión después de la boda, comencé a hacer cuentas de todo lo que había sacrificado por Miguel. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio de hombres buenos porque pensé que sería mejor para Miguel tener toda mi atención. Había dejado pasar oportunidades de trabajo mejor pagadas porque requerían viajar y yo no quería dejarlo solo. Había vendido las joyas que Francisco me había regalado para pagar la colegiatura de la universidad privada donde Miguel estudió. Había vivido con lo mínimo indispensable durante años para que él pudiera tener ropa de marca, útiles escolares caros y todas las comodidades que sus compañeros de clase tenían. El inventario de mis sacrificios era abrumador, pero más abrumador era darme cuenta de que Miguel no valoraba ninguno de ellos. Para él, todo lo que yo había hecho era simplemente lo que se esperaba de una madre. No era algo extraordinario por lo que debiera estar agradecido. Era mi obligación natural. Y ahora que él había encontrado una familia que podía darle más estatus social y económico, yo me había vuelto obsoleta. Una semana después de la boda, Esperanza vino a visitarme y me encontró llorando en la cocina. «Carmen», me dijo, «no puedes seguir así. Ese muchacho ingrato no merece ni una lágrima más tuya». Pero yo no podía parar de llorar. No era solo por la humillación de la boda. Era por el duelo de una relación que pensé que era inquebrantable. Era el dolor de darme cuenta de que el amor que yo sentía por Miguel no era correspondido, que para él yo era más una carga que una bendición. Esperanza se sentó conmigo y me contó la historia de su hermana Guadalupe, que había pasado por algo similar con su hijo hace años. Lupe también lo dio todo por su hijo, me dijo, y cuando él se casó con una mujer de dinero, también la dejó de lado. Pero ¿sabes qué hizo Lupe? Se reinventó. A los 65 años, aprendió a manejar, se inscribió en clases de baile, conoció a un viudo encantador y se casó otra vez. Ahora es más feliz que nunca y su hijo la busca porque se dio cuenta de lo que perdió. Las palabras de Esperanza me dieron algo en lo que pensar, una pequeña semilla de esperanza de que tal vez no todo estaba perdido. Esa noche, por primera vez desde la boda, no lloré. En cambio, me quedé despierta pensando en la mujer que había sido antes de convertirme en madre, en los sueños que había tenido cuando era joven. Recordé que me gustaba cantar, que había sido buena estudiante en la escuela, que había tenido ambiciones propias antes de que la maternidad las opacara. Por primera vez en años, comencé a preguntarme quién era Carmen Rodríguez, no como madre de Miguel, sino como persona individual. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Fui a la biblioteca pública y saqué libros para mí. No libros sobre cómo ser mejor madre o cómo ayudar a los hijos a tener éxito. Libros sobre cosas que me interesaban. Saqué novelas románticas, libros de cocina internacional y una biografía de Frida Kahlo que siempre había querido leer. Por primera vez en décadas, dediqué tiempo a algo que era puramente para mi disfrute personal. También comencé a caminar por el parque todas las mañanas. Durante mis caminatas, observaba a otras mujeres de mi edad que parecían seguras de sí mismas, que parecían tener vidas plenas e interesantes. Veía parejas mayores que caminaban tomados de la mano, grupos de amigas que reían y conversaban animadamente, mujeres solas que leían tranquilamente en las bancas. Por primera vez, comencé a imaginar que tal vez yo también podría tener una vida así. Una vida donde no fuera definida únicamente por mi relación con Miguel. 2 semanas después de la boda, Miguel finalmente me llamó. Su voz sonaba casual, como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Patricia y yo ya regresamos de la luna de miel. Fue increíble. Fuimos a Cancún y nos quedamos en un resort todo incluido. Los González nos lo regalaron como regalo de bodas. Escuché su relato sobre las vacaciones costosas que yo nunca le podría haber pagado, y sentí una mezcla extraña de tristeza y claridad. Él estaba compartiendo conmigo los detalles de su nueva vida privilegiada, sin darse cuenta de que cada palabra era un recordatorio de todo lo que yo no podía ofrecerle.
Cuando terminó de contarme sobre la luna de miel, esperé a ver si mencionaría algo sobre la boda, sobre cómo me había tratado, sobre la humillación que me había hecho pasar, pero no dijo nada. Para él, aparentemente, todo había sido normal. Bueno, mamá, me dijo, ahora que ya estamos de vuelta, Patricia y yo queremos invitarte a cenar el próximo domingo. Vamos a estrenar la casa nueva que nos regalaron los González como regalo de bodas. Otra vez, más regalos costosos de la familia que ahora lo había adoptado como hijo. Miguel, le dije con una calma que me sorprendió, necesitamos hablar sobre algunas cosas. Hubo una pausa en la línea. ¿Hablar de qué, mamá? Su tono se volvió ligeramente defensivo. Sobre la boda, respondí. Sobre cómo me trataste, sobre cómo me hiciste sentir. Otra pausa más larga. Mamá, no sé de qué hablas. Te tratamos muy bien en la boda. Te dimos un lugar en una mesa excelente. Te incluimos en todo. Su negación completa de la realidad me confirmó algo importante. Él realmente no veía nada malo en lo que había hecho. Para él, haberme dado una mesa al fondo y haberme presentado como vecina de la familia era tratarme bien. Miguel, le dije, no me presentaste como tu madre ni una sola vez en toda la noche. Claro que sí, mamá. Estás exagerando. Me sentaste en la mesa 15 junto a la cocina. Era una mesa muy buena, mamá. No entiendo por qué te quejas. No bailaste conmigo el vals tradicional de madre e hijo. Ay, mamá, esas son tradiciones viejas. Nosotros quisimos hacer algo más moderno. Cada respuesta que me daba era una negación de mi experiencia, una invalidación de mis sentimientos, una confirmación de que él realmente no entendía o no quería entender lo que había hecho. Fue en ese momento, escuchando a Miguel minimizar mi dolor y negar la realidad de lo que había pasado, que tomé la decisión más importante de mi vida. Miguel, le dije, creo que necesitamos tomar un tiempo para pensar sobre nuestra relación. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Quiero decir que tal vez es hora de que los dos vivamos nuestras vidas de manera independiente. Hubo un silencio largo en la línea. Mamá, estás siendo dramática. Todo está bien entre nosotros. No, Miguel, todo no está bien. Y hasta que tú puedas reconocer eso, creo que es mejor que no nos veamos por un tiempo. Colgué el teléfono antes de que él pudiera responder. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo, de liberación. Por primera vez en 8 años, había puesto mis necesidades emocionales antes que las de Miguel. Por primera vez en mi vida adulta, había defendido mi dignidad sin preocuparme por las consecuencias. Y por primera vez desde la boda, me sentí como si pudiera respirar completamente. Esa noche llamé a Esperanza y le conté lo que había pasado. Carmen, me dijo, estoy muy orgullosa de ti. Acabas de dar el primer paso hacia tu nueva vida. Y tenía razón. Sin saberlo, había comenzado un proceso de transformación que me cambiaría para siempre. El duelo por la relación que pensé que tenía con Miguel había terminado. Ahora comenzaba el trabajo de construir la vida que realmente merecía tener. El lunes siguiente, a mi conversación telefónica con Miguel, comencé a hacer algo que nunca había hecho antes: cuidar de mí misma. Llamé al banco donde tenía una cuenta de ahorros pequeña, el dinero que Francisco había dejado del seguro de vida y que yo nunca toqué porque lo estaba guardando para alguna emergencia de Miguel. Para mi sorpresa, con los intereses acumulados durante 8 años, el valor había crecido considerablemente, 43,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para darme independencia. También descubrí que tenía derecho a una pensión de Francisco que yo nunca había solicitado. Fui hasta la oficina del IMSS y presenté todos los papeles. La funcionaria me dijo que recibiría retroactivo de 8 años, más 62,000 pesos. Durante las siguientes semanas comencé a hacer cambios silenciosos en mi vida. Primero, dejé de llamar a Miguel. Si él quería hablar conmigo, que me llamara. Segundo, comencé a buscar un departamento pequeño en el centro de la ciudad, lejos de todo lo que me recordara la vida que había construido en función de él. Tercero, y más importante, comencé a hacer planes para una vida que fuera realmente mía. Esperanza me acompañó a ver varios departamentos y encontramos uno perfecto: 2 recámaras, sala pequeña, cocina integral, vista hacia una plaza llena de árboles. El departamento quedaba en el centro de la ciudad,
cerca de todo lo que necesitaba. Cerré el contrato el mismo día. La transformación no fue solo externa. Por primera vez en décadas, comencé a pensar en mí como Carmen, no como la mamá de Miguel. Compré ropa nueva, me hice un corte de cabello diferente, comencé a frecuentar un grupo de la tercera edad en la plaza cerca de mi nuevo departamento. Las personas de ahí no sabían nada sobre mi historia con Miguel. Para ellos, yo era simplemente Carmen, una mujer viuda que estaba empezando una nueva vida. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Pero lo más importante que hice durante esas semanas fue algo que Miguel nunca se imaginó. Fui a visitar a un abogado que Esperanza me recomendó, el licenciado Héctor Morales, un hombre serio de unos 50 años que se especializaba en derecho familiar. Le conté toda mi historia, desde los sacrificios que había hecho por Miguel hasta la humillación en su boda. El licenciado Morales me escuchó con atención y me hizo varias preguntas importantes sobre las propiedades que Francisco y yo habíamos comprado durante nuestro matrimonio. «Señora Carmen», me dijo el licenciado, «hay algo que usted debe saber. ¿La casa donde vive actualmente está a nombre de quién?» Le expliqué que cuando Francisco murió, la casa quedó a mi nombre, pero que siempre había pensado que algún día se la dejaría a Miguel como herencia. «Esa es su decisión», me dijo, «pero quiero que entienda que mientras usted viva, esa casa es suya y usted puede hacer con ella lo que quiera, incluso venderla si así lo decide». La idea de vender la casa nunca se me había ocurrido, pero ahora comenzaba a tener sentido. El licenciado Morales también me habló sobre mis derechos como viuda y como madre. «Señora Carmen, usted no tiene ninguna obligación legal de dejar su patrimonio a su hijo, especialmente si él la ha tratado mal. Puede hacer un testamento donde disponga de sus bienes como mejor le parezca». Me explicó que podía establecer fundaciones, donar a instituciones de caridad o incluso dejar todo a personas que realmente me valoraran. «Su hijo parece haber encontrado una familia que puede apoyarlo económicamente», me dijo. «Usted tiene derecho a asegurar su propio futuro y bienestar». Durante esa consulta legal, algo cambió fundamentalmente en mi forma de ver las cosas. Durante años había pensado que mi propósito en la vida era servir a Miguel, asegurar su felicidad y éxito, prepararle el camino para que él pudiera prosperar. Pero el licenciado Morales me hizo ver que yo también tenía derechos, que también merecía felicidad y respeto. «Señora Carmen», me dijo, «usted ha cumplido con su deber como madre. Crió a su hijo, le dio educación, lo formó como hombre. Ahora él es adulto y ha tomado sus decisiones. Usted ya no le debe nada más». Esas palabras fueron como una revelación. Yo ya no le debía nada más a Miguel. Había pagado todas mis deudas como madre. Había cumplido todas mis obligaciones. Ahora era libre de vivir para mí misma, de tomar decisiones basadas en mi propio bienestar, de construir una vida que me hiciera feliz a mí. Era un concepto tan simple, pero tan revolucionario para una mujer que había pasado 35 años poniéndose en segundo lugar. Salí de la oficina del licenciado Morales con una sensación de poder que no había experimentado jamás. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía en control de mi destino. Tenía recursos económicos, tenía asesoría legal y, más importante, tenía claridad mental sobre lo que quería hacer. Ya no era la viuda indefensa que dependía de la buena voluntad de su hijo. Era una mujer con opciones, con derechos, con la capacidad de tomar decisiones importantes sobre su propia vida. La primera decisión importante que tomé fue sobre la casa de la colonia San Rafael. Después de mucha reflexión, decidí ponerla en venta. No porque necesitara el dinero urgentemente, sino porque esa casa representaba una etapa de mi vida que ya había terminado. Era la casa donde había criado a Miguel, donde había llorado por Francisco, donde había vivido pensando que mi valor como persona dependía de qué tan buena madre fuera. Pero ahora era también la casa donde Miguel me había humillado, donde había negado mi experiencia, donde me había hecho sentir pequeña e insignificante. Contraté a un agente inmobiliario que Esperanza conocía, una mujer joven y eficiente llamada Sofía Hernández. Cuando Sofía vino a evaluar la propiedad, se sorprendió del excelente estado en que estaba la casa. «Señora Carmen, esta propiedad está muy bien mantenida. Con el crecimiento de la zona, podemos obtener un precio muy bueno por ella.
Efectivamente, la colonia San Rafael se había revalorizado mucho en los últimos años, y mi casa modesta ahora valía mucho más de lo que Francisco y yo habíamos pagado por ella. Sofía me explicó que podríamos obtener aproximadamente 250,000 pesos por la casa. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Con esa cantidad, más mis ahorros y la pensión retroactiva de Francisco, tendría suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida sin depender de nadie. Podría viajar, tomar clases, comprarme cosas bonitas, incluso ayudar a otras personas si así lo decidía. Por primera vez en décadas, el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Pero no le dije nada de esto a Miguel. De hecho, no le dije nada a Miguel sobre ninguno de mis planes. Él había elegido excluirme de su nueva vida. Había decidido que yo no era suficientemente importante para incluirme en sus decisiones. Había optado por negar la realidad de cómo me había tratado. Muy bien. Si él podía tomar decisiones unilaterales sobre nuestra relación, yo también podía tomarlas sobre la mía. 3 semanas después de nuestra última conversación telefónica, Miguel finalmente me volvió a llamar. Su tono era diferente esta vez, más preocupado, menos casual. «Mamá, ¿estás bien? He estado pensando en ti. Patricia dice que tal vez reaccioné mal la última vez que hablamos». Noté inmediatamente que no había llegado a esa conclusión por sí mismo. Patricia se lo había dicho. «Estoy muy bien, Miguel», le respondí con una calma que lo sorprendió. «Nunca he estado mejor». «Eso es bueno, mamá. ¿Quieres que vayamos a visitarte este fin de semana? Podríamos llevar comida china». La oferta de llevar comida china era típica de la nueva dinámica que él había establecido. Ya no me pedía que cocinara para ellos. Ahora traían comida cara del exterior, como si fuera un favor que me estaban haciendo. «Miguel», le dije, «voy a estar ocupada este fin de semana. Tengo planes». Hubo una pausa. Probablemente era la primera vez en años que yo le decía que tenía planes que no incluían estar disponible para él. «¿Qué tipo de planes, mamá?» «Planes personales», respondí sin dar más detalles. «Bueno, ¿y el siguiente fin de semana?» «También voy a estar ocupada». La frustración en su voz era evidente. «Mamá, ¿qué está pasando? Te estás comportando muy raro». Era interesante cómo él percibía mi nueva independencia como un comportamiento raro. Para Miguel, lo normal era que yo estuviera siempre disponible, siempre esperando su llamada, siempre dispuesta a adaptar mi horario a sus conveniencias. «No me estoy comportando raro, Miguel. Me estoy comportando como una persona que tiene su propia vida. Pero mamá, tú siempre has estado ahí cuando te necesito». «Exactamente», le dije. «Siempre he estado ahí cuando tú me necesitas. Pero ahora necesito estar aquí para mí misma». Colgué el teléfono antes de que la conversación se volviera una discusión. No tenía interés en explicarle mis decisiones o justificar mi nueva actitud. Durante años, él había tomado decisiones sobre nuestra relación sin consultarme. Había elegido alejarse de mí. Había elegido avergonzarse de mí. Había elegido tratarme como si fuera insignificante. Ahora era mi turno de tomar decisiones unilaterales. Una semana después de esa llamada, comencé oficialmente mi mudanza al departamento del centro. Esperanza y su hijo Raúl me ayudaron a embalar mis pertenencias. Fue un proceso muy selectivo. Solo llevé las cosas que realmente tenían valor sentimental para mí. Dejé en la casa todas las fotos donde aparecía con Miguel, todos sus diplomas y trofeos, todas las memorias de una maternidad que había descubierto no era valorada. En mi departamento nuevo, decoré todo pensando en mis gustos, en mis colores favoritos, en mis sueños. Por primera vez en décadas, tenía un espacio que era verdaderamente mío. El día de la mudanza definitiva, Miguel apareció en la casa de la colonia San Rafael sin avisar. Esperanza me había advertido que probablemente intentaría hacer eso, así que yo estaba preparada. Cuando llegó y vio las cajas y el camión de mudanzas, su cara se puso pálida. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Te estás mudando?» «Sí, Miguel, me estoy mudando». «¿Por qué? ¿A dónde vas?» «Me voy a un lugar donde pueda vivir mi propia vida». «Pero mamá, esta es tu casa. Aquí crecí yo. Aquí están todos nuestros recuerdos». Era curioso cómo ahora, cuando yo estaba tomando control de mi vida, él repentinamente valoraba nuestros recuerdos. Cuando le convenía distanciarse de mí,
Yo era solo una vecina de la familia, pero cuando se daba cuenta de que estaba perdiendo el control sobre mí, repentinamente éramos una familia unida con recuerdos importantes. Miguel, le dije, estos son recuerdos de cuando tú valorabas tenerme en tu vida, pero esa época ya pasó. Mamá, no sé de qué hablas. Yo siempre te he valorado. ¿En serio? ¿Me valoraste cuando me presentaste como vecina en tu boda? ¿Me valoraste cuando me sentaste en la mesa 15? ¿Me valoraste cuando bailaste con Rosa González en lugar de conmigo? Por primera vez vi en sus ojos que entendía exactamente de qué le estaba hablando. No podía seguir fingiendo que no sabía lo que había hecho. Mamá, eso fue tu decisión, Miguel, y esta es la mía. Pero no puedes mudarte así nada más. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a pensar Patricia? Ahí estaba la verdad. Su preocupación no era por mí, sino por cómo se vería él. Patricia y tú pueden decir que me fui de viaje, le sugerí. Ya tienen experiencia inventando historias sobre mí. Miguel trató de bloquear la salida del camión de mudanzas. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. Miguel, llevamos años sin hablar realmente. Tú hablas, yo escucho. Tú decides, yo acepto. Pero esa dinámica se acabó. ¿Entonces qué? ¿Ya no voy a poder verte? ¿Ya no vamos a ser familia? Tú decidiste qué tipo de familia querías en tu boda. Los González son tu familia ahora. Yo soy solo una vecina querida, ¿recuerdas? Vi lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en mi vida no sentí la necesidad automática de consolarlo. Sus lágrimas no eran por haberme lastimado, eran por estar perdiendo el control sobre mí. Mamá, siento mucho si te lastimé en la boda. No me di cuenta de que te había hecho sentir mal. Miguel, el problema no es que no te diste cuenta. El problema es que no te importó darte cuenta. Durante 2 años, Patricia y tú me trataron como si fuera un estorbo, como si fuera algo de lo que había que avergonzarse. Y cuando yo traté de hablar contigo al respecto, me dijiste que estaba exagerando. Está bien, dijo desesperadamente. Reconozco que cometí errores, pero podemos empezar de nuevo. Puedes mudarte cerca de nosotros, podemos verte más seguido, puedes ser parte de nuestra nueva vida. Era fascinante cómo ahora que él veía que estaba perdiendo su influencia sobre mí, repentinamente estaba dispuesto a hacer concesiones. Miguel, le dije, durante años yo esperé que me incluyeras en tu vida. Ahora tú puedes esperar a ver si yo decido incluirte en la mía. Subí al camión de mudanzas junto con Raúl y nos fuimos dejando a Miguel parado en la entrada de la casa vacía. A través del espejo lateral, lo vi quedarse ahí por varios minutos, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Probablemente era la primera vez en su vida que una mujer le decía que no, que ponía sus propias necesidades antes que las de él. Patricia lo había malcriado, los González lo habían adulado, y yo lo había sobreprotegido. Pero esa época había terminado. Mi primer día en el departamento nuevo fue como renacer. Me desperté en mi propia cama, en mi propia recámara, decorada con mis colores favoritos. Preparé mi café en mi cocina pequeña pero perfecta, y me senté en mi sala a planear mi día sin tener que pensar en las necesidades o expectativas de nadie más. Por primera vez en 35 años, mi tiempo era completamente mío. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera. Era una sensación embriagadora. Esa tarde, Miguel me llamó al teléfono del departamento. Esperanza le había dado el número. Mamá, necesitamos hablar. Ya hablamos, Miguel. No, necesitamos hablar en serio. Esto se está saliendo de control. ¿Qué se está saliendo de control? Tú te mudaste sin decirme nada. Vendiste la casa sin consultarme. Estás actuando como si yo no fuera tu hijo. Tú actuaste como si yo no fuera tu madre. En tu boda, en tu luna de miel, en tu nueva vida. Así que ahora yo voy a actuar como si tú no fueras mi hijo. Mamá, eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo, Miguel? Que una madre trabaje 3 empleos para que su hijo pueda estudiar en universidad privada y que ese hijo después se avergüence de ella. Que una madre sacrifique toda su vida por su hijo y que ese hijo después la presente como vecina en su boda. Que una madre trate de explicarle a su hijo cómo se siente y que ese hijo le diga que está exagerando.
Eso no es justo. Hubo un largo silencio en la línea. ¿Qué quieres que haga, mamá? Quiero que vivas tu vida con Patricia y los González y me dejes vivir la mía en paz. Esa noche, por primera vez desde la boda, dormí profundamente y sin pesadillas. No soñé con Miguel, no me preocupé por su felicidad, no me pregunté si habría comido bien o si estaría contento en su matrimonio. Dormí el sueño tranquilo de una mujer que finalmente había recuperado su propia vida. Y cuando desperté a la mañana siguiente, me sentí más descansada y más en paz de lo que me había sentido en años. La transformación estaba completa. Carmen Rodríguez ya no era solo la madre de Miguel. Era una mujer independiente, con recursos propios, con decisiones propias, con una vida propia. Y esa vida apenas estaba comenzando. Miguel quedó completamente perdido cuando se dio cuenta de que ya no tenía control sobre mí. Durante las siguientes semanas después de mi mudanza, me llamaba casi todos los días con una desesperación que nunca había visto en él. «Mamá, esto no puede seguir así. Patricia está muy preocupada por ti. Dice que tal vez estás pasando por una crisis emocional». Era típico de él usar a Patricia como excusa para sus propias preocupaciones. «Miguel», le respondí con una calma que parecía irritarlo, «dile a Patricia que nunca he estado mejor emocionalmente. Por primera vez en años, estoy viviendo para mí misma. Pero mamá, la familia es importante. No puedes simplemente cortar los lazos así nada más. Tú cortaste los lazos cuando me presentaste como vecina en tu boda. Yo solo estoy reconociendo oficialmente lo que tú ya habías decidido». La primera semana en mi departamento nuevo fue como un despertar. Cada mañana me levantaba sin prisa, preparaba mi café en mi cocina pequeña pero perfecta, y planeaba mi día pensando únicamente en lo que me haría feliz. Me inscribí en clases de baile regional en el Centro Cultural, comencé a tomar lecciones de pintura en el parque y me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Por primera vez en décadas, tenía una agenda social que no giraba alrededor de Miguel. Las señoras del grupo de baile me adoptaron inmediatamente. Había 5 de nosotras: Mercedes, una viuda alegre de 70 años, Concepción, una señora divorciada que había empezado una nueva vida a los 60, Amparo, una maestra jubilada, y Luz, una mujer que nunca se había casado y que era la más independiente de todas nosotras. «Carmen», me dijo Mercedes después de nuestra segunda clase de baile, «tienes una energía muy bonita. Se nota que estás empezando algo nuevo en tu vida». Le conté un poco de mi historia, sin entrar en detalles dolorosos, pero explicándole que había decidido enfocarme en mi propia felicidad después de años de vivir para otros. «Ay, mija», me dijo Concepción, «todas hemos pasado por eso. Los hijos crecen y a veces se olvidan de que sus madres también son mujeres con necesidades propias». Sus palabras me confirmaron que no estaba loca, que mi reacción era normal y saludable. Durante el segundo mes en mi nueva vida, algo inesperado sucedió. Miguel apareció en mi departamento sin avisar, pero esta vez no venía solo. Traía a Patricia con él, y ambos se veían muy incómodos. Cuando abrí la puerta y los vi ahí parados, inmediatamente noté algo diferente en su lenguaje corporal. Miguel parecía nervioso, ansioso, como si estuviera preparándose para una conversación difícil. Patricia, por su parte, no tenía su sonrisa artificial de siempre. Se veía genuinamente preocupada. «Hola, mamá», me dijo Miguel. «¿Podemos pasar? Necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Los dejé entrar a mi sala, que había decorado con colores que me gustaban y plantas que me daban paz. Se sentaron en mi sofá nuevo, y noté que Patricia miraba alrededor con sorpresa. Probablemente esperaba encontrar un departamento triste y descuidado, el hogar de una mujer mayor que se había dado por vencida. Pero mi departamento era luminoso, colorido, lleno de vida. Tenía libros nuevos en la mesa, flores frescas en jarrones bonitos y fotografías de mis nuevas amigas del grupo de baile. Se veía como el hogar de una mujer que estaba viviendo plenamente, no como el refugio de alguien que estaba huyendo de la vida. «Mamá», comenzó Miguel, claramente incómodo, «hemos venido porque necesitamos tu ayuda con algo». Inmediatamente me puse alerta. Durante décadas, las peticiones de ayuda de Miguel habían sido comandos disfrazados. Cuando él necesitaba mi ayuda, en realidad significaba que yo tenía que resolver un problema suyo,
generalmente sacrificando algo mío en el proceso. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, manteniéndome neutral. Patricia se aclaró la garganta y habló por primera vez. Carmen, estamos pasando por algunos problemas financieros. Era interesante cómo ahora me llamaba Carmen en lugar de usar ese tono condescendiente que había usado durante años. Miguel tomó el control de la conversación. Es que, mamá, gastamos mucho dinero en la boda y en la luna de miel, y la casa que nos regalaron los González venía con algunos gastos que no habíamos calculado. El predial es muy alto, los servicios son caros, y hemos tenido que comprar muchas cosas para amueblarla. Escuché su explicación sin mostrar emoción. Era fascinante cómo ahora, cuando necesitaban algo de mí, yo había vuelto a ser mamá en lugar de vecina de la familia. Entiendo, dije simplemente. ¿Y en qué piensan que yo puedo ayudarlos? Patricia y Miguel intercambiaron una mirada. Claramente habían ensayado esta conversación. Bueno, continuó Miguel, sabemos que vendiste la casa y que ahora tienes algún dinero extra. Pensamos que tal vez podrías prestarnos algo para salir de este aprieto. No es mucho, solo unos 30,000 pesos para pagar las tarjetas de crédito y ponernos al corriente con los gastos de la casa. 30,000 pesos. Una cantidad que para ellos era no mucho, pero que representaba varios meses de mis gastos normales. Una cantidad que yo había tardado años en ahorrar cuando trabajaba como empleada doméstica. Miguel, le dije con calma, ¿te acuerdas de la última conversación que tuvimos antes de tu boda? Se veía confundido. No exactamente, mamá. Yo te pregunté si necesitabas ayuda con algo para la boda. Te ofrecí mis ahorros para que pudieras hacer la fiesta que querías. ¿Recuerdas qué me dijiste? Su cara comenzó a ponerse roja. Claramente, sí se acordaba. Me dijiste que los González se habían hecho cargo de todo, que no necesitabas nada de mí. Me dijiste que era mejor que yo no me preocupara por esas cosas porque ustedes tenían todo bajo control. Patricia intervino rápidamente. Carmen, eso fue diferente. En ese momento sí teníamos todo bajo control, pero han surgido gastos inesperados. Patricia, le dije, mirándola directamente a los ojos, ¿tú me considerabas parte de la familia cuando me sentaste en la mesa 15 en la boda? Ella se puso visiblemente incómoda. Carmen, ese fue un error. No nos dimos cuenta de cómo te habías sentido. ¿Se dieron cuenta después? Bueno, sí, cuando Miguel me explicó. ¿Miguel te explicó? ¿O yo traté de explicárselo a Miguel y él me dijo que estaba exagerando? Miguel finalmente habló. Mamá, está bien, cometimos errores. Pero eso no significa que tengamos que destruir nuestra relación familiar por eso. Miguel, le respondí, nuestra relación familiar se destruyó el día que decidiste que yo no era suficientemente presentable para tu nueva vida. Yo no destruí nada. Simplemente dejé de fingir que no había pasado nada. Pero mamá, somos familia. La familia se perdona, se apoya mutuamente. Tienes razón, le dije. La familia sí se apoya mutuamente. Pregúntale a Arturo y Rosa González si pueden prestarte esos 30,000 pesos. Ellos son tu familia ahora. La desesperación en la voz de Miguel era evidente. Mamá, por favor, los González ya nos ayudaron con la casa y la boda. No podemos pedirles más dinero. Se van a dar cuenta de que no sabemos manejar nuestras finanzas. Ah, dije, entiendo. No quieres que tu nueva familia se dé cuenta de que cometes errores financieros. Pero conmigo sí puedes pedirlo, porque yo siempre he estado ahí para rescatarte de tus problemas. No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es, Miguel? Es que contigo es más fácil hablar de estas cosas. Miguel, le dije levantándome de mi silla. Durante 35 años fue más fácil conmigo porque yo siempre decía que sí, porque yo siempre ponía tus necesidades antes que las mías, porque yo nunca te pedía nada a cambio. Pero esos días se acabaron. Patricia finalmente mostró su verdadera personalidad. Carmen, no seas egoísta. Miguel es tu hijo. Deberías querer ayudarlo cuando está en problemas. La miré con una sonrisa fría. Patricia, Miguel es tu esposo. Deberías querer resolver tus problemas financieros sin depender de la vecina de la familia. Se levantaron para irse, claramente frustrados porque su plan no había funcionado. Mamá, me dijo Miguel en la puerta, espero que reconsideres tu posición. No puedes estar enojada conmigo para siempre. Miguel, le respondí, no estoy enojada contigo.
Estar enojada requeriría que yo todavía tuviera expectativas sobre tu comportamiento, pero ya no las tengo. He aceptado que tú eres la persona que elegiste ser, y yo he elegido ser la persona que merezco ser. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Tú decidiste que los González eran tu familia. Perfecto, que ellos te rescaten. Después de que se fueron, me senté en mi sala y sentí una paz profunda. Por primera vez en mi vida, había mantenido mis límites sin sentir culpa. No había cedido a la manipulación emocional, no había puesto sus necesidades antes que mi dignidad, no había permitido que me trataran como una opción de último recurso. Me había respetado a mí misma, y eso se sentía mejor que cualquier gracias que Miguel pudiera haberme dado. Una semana después, Esperanza vino a visitarme con noticias del barrio. «Carmen», me dijo con una sonrisa pícara, «no vas a creer lo que está pasando con Miguel y Patricia». Aparentemente, habían tenido que vender algunos de los regalos caros que habían recibido en la boda para poder pagar sus deudas. También habían pedido dinero prestado a varios amigos y algunos ya les habían dicho que no. La gente está empezando a darse cuenta de que viven por encima de sus posibilidades, me contó Esperanza. Y Patricia está muy estresada porque no quiere que sus papás se enteren de sus problemas financieros. ¿Y Miguel?, pregunté, aunque ya no sentía la preocupación automática que había sentido durante años. Miguel se ve acabado, me dijo Esperanza. Se ve mayor, preocupado. Don Ramón me dijo que lo vio en el banco el otro día tratando de conseguir un préstamo personal. Era irónico. Miguel había trabajado tan duro para construir una imagen de éxito y prosperidad, y ahora esa misma imagen le impedía pedir ayuda a las personas que realmente podían dársela. Los González no podían saber que su hijo adoptivo era irresponsable financieramente, así que Miguel estaba atrapado en su propia mentira. 2 meses después de su visita desesperada, Miguel me llamó otra vez. Esta vez su voz sonaba diferente, más humilde, menos demandante. «Mamá, ¿cómo estás?» «Muy bien, Miguel. ¿Y tú?» Bueno, las cosas han estado difíciles». «Lo siento», le dije, y lo decía en serio. No me alegraba que estuviera sufriendo. Simplemente ya no era mi responsabilidad solucionarlo. «Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. En la boda, en cómo te traté, en todo. ¿Y qué has pensado? Que tal vez no me di cuenta de lo importante que eres para mí hasta que ya no estuviste ahí». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya había aprendido a no confundir arrepentimiento con cambio real. «Miguel», le dije, «me da mucho gusto que hayas llegado a esa conclusión. Es un paso importante en tu crecimiento personal. ¿Significa eso que podemos intentar arreglar las cosas entre nosotros?» «Miguel, las cosas entre nosotros ya están arregladas. Yo encontré mi paz. Tú encontraste tu familia nueva. Cada quien está donde eligió estar. Pero mamá, yo no quería perder nuestra relación. Miguel, nuestra relación cambió el día que decidiste que yo no era presentable para tu nueva vida. Yo simplemente me adapté a esa nueva realidad». El silencio en la línea duró varios segundos. «¿Nunca vas a perdonarme?», me preguntó finalmente. «Miguel», le dije, «yo ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a permitir que me traten mal». «¿Entonces nunca vamos a volver a ser como antes?» «Como antes no, porque antes yo era una mujer que dependía de tu aprobación para sentirse valiosa. Ahora soy una mujer que sabe su propio valor sin necesidad de que nadie más se lo confirme. ¿Y eso significa que ya no soy tu hijo? Miguel, siempre vas a ser mi hijo, pero yo ya no voy a ser únicamente tu madre. Ahora soy Carmen, una mujer completa que tiene una vida propia». Esa conversación marcó el final de una era y el comienzo de otra. Miguel finalmente entendió que había perdido para siempre el tipo de relación que habíamos tenido antes, donde yo existía principalmente para servirle. Pero también se dio cuenta de que había ganado algo nuevo: la oportunidad de conocer a una mujer fuerte e independiente que casualmente era su madre. Si él elegía valorar esa nueva relación, podríamos construir algo mejor. Si no lo hacía, yo seguiría siendo feliz en mi nueva vida. Durante los meses siguientes, Miguel me llamaba ocasionalmente para contarme cómo estaba, para preguntarme sobre mi nueva vida, para intentar reconstruir algún tipo de conexión conmigo.
Pero ya no esperaba que yo resolviera sus problemas. Ya no asumía que yo estaría disponible cuando él me necesitara. Ya no me trataba como si fuera una extensión de su voluntad. Había aprendido, finalmente, que yo era una persona separada de él, con mis propios deseos, necesidades y límites. Y yo había aprendido la lección más importante de mi vida, que una madre puede amar a su hijo sin sacrificar su propia dignidad, que una mujer puede ser generosa sin ser una víctima, y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente mereces. Miguel había elegido su camino en su boda. Yo había elegido el mío en mi mudanza, y por primera vez en décadas, ambos estábamos viviendo las consecuencias de nuestras propias decisiones, como debe ser. 6 meses han pasado desde la boda de Miguel, y mi vida se ha convertido en exactamente aquello que siempre soñé sin saber. Me despierto todos los días en mi departamento del centro de la ciudad, tomo mi café de la mañana mirando hacia la plaza, leo mis libros sin prisa. Cuido mis plantas en la terraza. Tengo una rutina simple y silenciosa que me trae una paz que nunca imaginé que fuera posible. En el grupo de la tercera edad, conocí personas maravillosas que se convirtieron en mi familia elegida. Nadie ahí sabe la historia con Miguel. Para ellos, yo soy simplemente Carmen, una mujer que decidió vivir los años dorados de su vida de la mejor forma posible. Miguel todavía trata de comunicarse conmigo de vez en cuando. Manda mensajes a través de conocidos, llama de números diferentes, llegó hasta a enviar cartas a mi edificio. Pero yo establecí una regla simple. No pretendo ser parte de la vida de quien me hizo sentir como si no existiera. No es venganza, no es rencor. Es simplemente una decisión de no permitir que nadie más me haga sentir pequeña. Supe a través de comentarios en el barrio antiguo que Patricia y Miguel están pasando por dificultades. Aparentemente, los gastos de la boda los dejaron en una situación financiera complicada, y ahora están viviendo en un departamento rentado mucho más modesto. Las mañanas en mi nueva vida tienen un ritmo diferente. Me levanto cuando mi cuerpo me lo pide, no cuando alguien más me necesita. Preparo mi desayuno escuchando música que me gusta, no el noticiero que Miguel siempre ponía. Me visto con ropa que me hace sentir bonita, no con lo que sea práctico para hacer las labores de la casa de otro. Cada decisión pequeña es mía, y esa libertad es embriagadora. Mercedes, mi amiga del grupo de baile, me dice que tengo una luz diferente en los ojos, una energía que antes no tenía. Carmen me dijo la semana pasada, te ves como una mujer que finalmente encontró su lugar en el mundo. Los miércoles por la tarde son mis favoritos. Es cuando el grupo de lectura se reúne en la biblioteca. Somos 8 mujeres de diferentes edades y trasfondos, pero todas compartimos el amor por las historias y las palabras. Esta semana leímos Como agua para chocolate, y cuando llegamos a la parte donde Tita finalmente se libera de las expectativas familiares, sentí una conexión profunda con su historia. Es curioso, comenté durante la discusión, cómo a veces tenemos que romper con lo que otros esperan de nosotros para encontrar quiénes realmente somos. Las otras mujeres asintieron, y me di cuenta de que mi historia no era única. Muchas de nosotras habíamos tenido que reconstruir nuestras identidades después de años de vivir para otros. En la última semana, Miguel apareció por tercera vez en la portería de mi edificio. El portero me llamó para saber si quería recibirlo. Miré por la ventana y vi a mi hijo ahí abajo, con la apariencia aún más cansada, cargando un ramo de flores amarillas. Las mismas flores que siempre me gustaron y que él nunca había notado antes. Por un momento sentí una pequeña punzada en el corazón, pero entonces recordé el día de su boda, recordé cómo me sentí invisible, recordé todas las veces que fingió que yo no existía. Le dije al portero que no estaba disponible. A través de la ventana vi a Miguel quedarse ahí parado por casi 2 horas, esperando. Cuando finalmente se fue, dejó las flores en la portería con una nota. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que tardé 35 años en darme cuenta de lo que significabas para mí. Pero si algún día quieres darme una oportunidad, yo estaré esperando. Con amor, Miguel. Leí la nota una sola vez, después la doblé y la guardé en el cajón de la cocina. No por nostalgia, no porque estuviera pensando en perdonarlo, sino porque era la primera vez en años que mi hijo me había reconocido como su madre. Me senté en mi sillón de la terraza.
regué mis plantas y preparé mi té de la tarde. Las tardes en mi departamento tienen una calidad dorada. La luz del sol entra por mis ventanas y ilumina mis libros, mis plantas, mis fotografías de las nuevas amigas que he hecho. Tengo fotos del grupo de baile, del grupo de lectura, de las excursiones que hemos hecho a museos y parques. Mi vida ahora está llena de rostros de personas que me valoran, que disfrutan mi compañía, que me ven como una persona completa en lugar de solo como la madre de alguien. Esta nueva familia que he construido no comparte mi sangre, pero comparte mis valores, mis intereses, mi respeto mutuo. Ayer, mientras organizaba mis papeles, encontré una fotografía vieja de Miguel cuando tenía 5 años. Estaba sonriendo, con los brazos extendidos hacia la cámara, con esa expresión de alegría pura que tienen los niños. Lo miré por un momento largo, recordando al niño dulce que había sido, antes de que el mundo le enseñara a valorar las cosas equivocadas. Sentí tristeza, pero no por mí, la sentí por él. Porque él había perdido algo valioso cuando eligió la apariencia sobre la sustancia, el estatus sobre el amor auténtico. Yo había encontrado mi paz. Él todavía estaba buscando la suya. Esta mañana, mientras regaba mis geranios en la terraza, vi a una mujer joven en el edificio de enfrente discutiendo con lo que parecía ser su madre mayor. La madre se veía pequeña, diminuida, mientras la hija le gritaba algo que no pude escuchar. Me recordó a mí misma hace meses, aceptando un tratamiento que no merecía, porque pensaba que era mi deber como madre aguantar cualquier cosa. Quise gritarle a esa mujer mayor: «Usted también tiene derechos, también merece respeto», pero me quedé callada, cuidando mis plantas, enviándole energía positiva desde la distancia. En las noches, cuando el ruido de la ciudad se calma y mi departamento se llena de esa quietud pacífica, me siento en mi sala y reflexiono sobre el camino que he recorrido. No me arrepiento de nada, ni de los años que dediqué a Miguel, ni de la decisión de alejarme cuando me perdí el respeto. Todo era necesario para llegar a este momento de claridad. Fui una buena madre, cumplí con mi deber, crié a un hombre que ahora debe encontrar su propio camino. Mi parte de esa historia está completa. Los fines de semana son especiales porque son completamente míos. A veces salgo con mis amigas del grupo de baile a almorzar en restaurantes que nunca me había atrevido a probar. A veces me quedo en casa leyendo toda la tarde. A veces voy al cine sola y disfruto películas que me gustan sin tener que considerar el gusto de nadie más. La libertad de elegir es algo que ahora valoro más que cualquier otra cosa. Cada decisión, desde la más pequeña hasta la más grande, la tomo pensando en mi propio bienestar, y eso me parece el mayor lujo del mundo. Miguel puede seguir esperando una reconciliación que devuelva las cosas al estado anterior, pero esa Carmen ya no existe. La Carmen que sacrificaba todo por la aprobación de su hijo, que se hacía pequeña para que otros brillaran, que creía que su valor dependía de qué tan necesaria fuera para otros. Esa mujer se quedó en la casa de la colonia San Rafael. La Carmen que vive en este departamento del centro es una mujer completa, que conoce su propio valor, que ha aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. El silencio que elegí mantener no es frialdad, es dignidad. No es castigo, es protección. No es rencor, es sabiduría. Aprendí que a veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es alejarse de quienes no pueden valorar lo que uno ofrece. Miguel tuvo 35 años para aprender a valorarme y eligió no hacerlo hasta que fue demasiado tarde. Esa fue su decisión y esta es la mía. Mientras escribo estas reflexiones en mi diario nuevo, con la plaza iluminada por las luces nocturnas visible desde mi ventana, siento una gratitud profunda por esta segunda oportunidad que me di a mí misma. No todas las mujeres de mi edad tienen el valor de empezar de nuevo, pero yo lo tuve, y eso me llena de orgullo. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia, desde dónde nos están viendo.